Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 25 de septiembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Amigos, hoy vamos a estar hablando de salud. La verdad que esos temas políticos, con los cuales yo trabajo, por cierto, muy frecuentemente, tienen que dejar espacio también para otros temas, que son temas de la vida cotidiana, de la existencia humana, y que a veces ponemos de lado, pero que en el caso de los comunicadores, como es mi caso, los comunicadores profesionales, tenemos que hacer un trabajo que sea útil para la gente, no solamente informar acerca de los temas de la política, de la economía, de los problemas sociales, sino también de la salud. Y aquí, con alguna periodicidad, traemos a profesionales de la medicina o de otras disciplinas científicas que contribuyen a la elevación de la calidad de la salud de las personas. Hoy vamos a estar hablando con una persona que ya ha estado en nuestro programa en varias ocasiones y que en algunos momentos incluso ha levantado muchas simpatías, pero también controversias en cuanto a propuestas, planteamientos, si se quiere, vanguardistas, avanzados en relación con algunos temas de la salud, de la farmacología, etc. Se trata del doctor Efraín Rosas, a quien le damos cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Efraín? Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Un saludo cordial a todos los trabajadores aquí de esta prestigiosa emisora y bueno, a todos los radioyentes. Saludos cordiales. Ok. El doctor Rosas es cirujano cardiovascular y sobre estos temas, aunque un poquito más allá de ellos, de los límites de la cirugía cardiovascular, vamos a estar hablando el día de hoy, de modo que usted, amigo, amiga, que nos sintoniza, no solamente a través de la señal abierta de Radio Rumbo 670M, sino a través de nuestro Instagram, Mario Villegas 100 y de las plataformas sociales de Radio Rumbo, puede también participar en esta conversa presentando sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes sobre estos interesantísimos temas. Me gustaría arrancar, Efraín, hablando un poco de los límites propiamente de la cirugía cardiovascular, porque aquí hemos tenido cardiólogos, hemos tenido profesionales que tienen, digamos, alguna afinidad con la cirugía cardiovascular, pero me gustaría hablar un poco específicamente de los límites en los que tu especialidad se concentra y, bueno, las patologías más importantes que se presentan a profesionales de tanta experiencia y de tanta sapiencia como tú. Bueno, Mario, ve, en cirugía cardiovascular y en toda la enfermedad, la primera causa de muerte en el mundo son cardiovasculares. Entre ellas, el infarto al corazón, el infarto al cerebro. ¿Ok? ¿Qué se está haciendo y qué se ha hecho menos invasivo? Bueno, por la cardiología invasiva, la hemodinamia, se hacen los cateterismos y una vez el diagnóstico de la coronaria enferma, allí mismo se resuelve y se le coloca un stent, que es un aparatico que dilata la arteria coronaria y comienza a pasar la sangre y listo, a las 24 horas a su casa, sin necesidad de nosotros abrir el pecho desde el hueco de la clavícula hasta el apéndice sifoide. Y el paciente evoluciona de una forma generalmente bien, ¿ok? Hay pacientes en donde ya esa obstrucción está muy sedimentada y el catéter por el cateterismo no puede pasar. Y entonces ya viene a la cirugía a cielo abierto de corazón, en donde ya hay que abrir el pecho, pues el esternón, y realizarle el bypass. La otra cosa, por esa hemodinamia también se están suplantando ahorita válvulas cardíacas. Eso es un salto muy importante en la cirugía cardiovascular, porque nosotros cuando abrimos hay mucho trauma, ¿ok?
y por una endoscopia, por un cateterismo, se están haciendo estos procedimientos. Ok, pregunto, para ubicarnos con precisión en el espacio, si la cardiología se ocupa del corazón, la cirugía cardiovascular se ocupa de todo el sistema circulatorio. Sí, sí, cómo no. Esto ve la cirugía cardiovascular, el órgano central circulatorio es el corazón, pero él nos lleva la vida a través de las venas y las arterias. Entonces, toda esa parte circulatoria, nosotros nos encargamos de eso. Que no solamente la enfermedad a nivel del órgano central corazón, sino a nivel de las varices, por lo menos las venas, que es muy frecuente, y todos los trastornos circulatorios en las arterias, muy frecuentes los diabéticos, que llegan generalmente a perder algún miembro, o un dedo, o un pie, o en muchos casos la pierna. Entonces, allí nosotros sí actuamos y tratamos de revascularizar, es decir, colocar un bypass para llevar más sangre a esas arterias que están obstruidas. Generalmente en el diabético el pronóstico es más sombrío siempre porque se enferma mucho, es la microcirculación. Y la microcirculación son como las raicitas de los árboles, que como tú abres ahí para agarrar un punto, hacer algo y dilatar. Es difícil. Entonces, eso obstruido no llega oxígeno y se pierde la parte, se necrosa, el dedo, el pie, bueno, el miembro como tal, pues, en donde no llegue la sangre. Ok, yo decía al inicio de la presentación que en algunos de los programas que hemos hecho contigo en el pasado, has dicho cosas, si se quiere, impactantes, novedosas, controversiales, ¿no? Una de ellas que me ha llamado mucho la atención es que, aunque tú dices que los infartos son la principal o una de las principales causas de muerte, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, has dicho también en el pasado que el colesterol no es precisamente la primera causa de los infartos y que por el contrario no hay que preocuparse mucho del colesterol. Esto es, si se quiere, revolucionario en el mundo de la medicina. Explícalo, Efraín. Sí, eso a través del tiempo, cuando yo estuve aquí y yo dije que el colesterol no era realmente el que estaba involucrado en la génesis del infarto al corazón, ya que en más de la mitad de los infartos ha ocurrido con colesterol sano. ¿Okay? Más de la mitad. Más de la mitad de los infartos. Entonces, ahí vinieron muchos catedráticos, inclusive llamaron al periodista Mario, y Mario me dice, oye, ¿qué hago? Yo digo, bueno, remítelo a las evidencias científicas, a los nuevos estudios en donde rebaten todo eso. Por lo menos, desde en el año 78 hubo un científico que se hizo un estudio de 22 países. En el año 1978, 22 países. Hace un montón de años, sí, entonces. Sí, 78. Oye, es que de ahí es donde venimos cabalgando con el problema de la grasa saturada y el colesterol. 22 países. Ese médico se llamaba Ángel Keil. Él tomó 7 países de los 22 países en donde el colesterol estaba alto y la mortalidad estaba alta. Pero los 15 países restantes que tenían otra evidencia no los tomó. Eso fue realmente dirigido por la industria farmacéutica. Por lo menos ahí está involucrado Francia y Suiza. Francia, colesterol alto. Suiza, colesterol alto. Y la mortalidad más baja. Él no tomó esos países. Entonces, deliberadamente. Y hasta el sol de hoy, ese informe de Ángel Keil ha producido tantas muertes. ¿Por qué? Porque de allí no hubo ninguna restricción para los carbohidratos, entre ellos el azúcar, que es el veneno más grande, y fue libre albedrío el consumo de estos alimentos procesados, ultraprocesados, y la pirámide alimenticia, que es la base, carbohidratos, 60% para el consumo de la población. Entonces, no hubo ninguna correlación y hoy, si hay respaldo científico, mucha evidencia científica, y creo que esos catedráticos que te llamaron se escondieron, más nunca aparecieron, porque se han dado cuenta de esa evidencia. Ok, fíjate,
Una corriente que se ha extendido internacionalmente y también, por supuesto, que en Venezuela, ha conducido a muchas personas a dejar el temor de consumir productos de cerdo, carne de cerdo, chicharrón, etcétera. Incluso en algún momento, tú incluso me llegaste a comentar que podía comer mantequilla con alguna libertad, porque precisamente la mantequilla no produce colesterol alto, no genera riesgo, mejor dicho, para el corazón. En este caso, por ejemplo, la carne de cerdo, que antes se veía también con tanta reticencia, con tanta resistencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha determinado que algunos alimentos no representan riesgo para el sistema circulatorio y que por el contrario pueden más bien elevar la cantidad de colesterol bueno dentro del organismo? Ok, ese informe de ese médico del 78, Ángel Ser, que esto inundó a toda la población y a los médicos hasta el día de hoy, ha sido causante de mucha muerte. Un ejemplo muy clarito. Hong Kong. Hong Kong, en la última estadística, es el país que consume más carne en el mundo. ¿Sabes cuánto? Carnes rojas. Carne, sí. ¿Sabes cuánto? 660 gramos, más de un medio kilo diario por cápita. 660 gramos. Sí. Y es el que tiene la longevidad más larga actualmente Hong Kong, en el planeta. en China. Sí. Entonces, todo ese informe que dio este señor, que nos metió tanto miedo con el colesterol y con las carnes, en este caso la carne roja, la carne de cerdo, todo, inclusive la mantequilla. La mantequilla se diferencia de la margarina porque son grasas trans, como los aceites vegetales, que son demasiado dañinos. No así la margarina. La margarina, sí, y los aceites vegetales, pero la mantequilla no, ni la manteca de cerdo, ni el aceite de oliva, ni el aceite de aguacate, ni el aceite de coco, que ahí es donde deberíamos apuntar para nuestra alimentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El colesterol alto da signos de longevidad. Se han hecho estudios ¿Así? Que las personas más longevas gozan con colesterol alto. Y ya hay científicos que dicen, si tienes el colesterol normal o bajo, no vas a llegar a los 100 años. Ahorita, cuando pasó el COVID, los pacientes que tuvieron mejor evolución en la terapia intensiva son los que tenían el colesterol elevado. Los que tenían colesterol normal o bajo siempre tuvieron complicaciones y muchos murieron. Ok, fíjate, en mi caso, y sé que seguramente habrá también otras personas, yo tengo una corriente permanente de colesterol, el llamado colesterol bueno, lo tengo bajo, y el colesterol alto, el colesterol malo, un poquito bueno. Esa relación entre el HDL y el LDL, ¿cómo se da y cuáles son los riesgos verdaderos para una persona que tiene estas variables en su sistema circulatorio? Bueno, Mario, yo vuelvo a aclarar, no hay colesterol malo, ni el LDL ni el HDL. Ninguno es malo. Ninguno es malo. Eso es muy interesante. Eso es muy importante que lo sepan todos. Eso es una lipoproteína de alta densidad, el HDL. Y la LDL es una lipoproteína de baja densidad, litre, y la otra es high. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de el LDL, se vuelve malo. Es cuando se produce un fenómeno de glicación. ¿Y qué es la glicación? ¿Y qué es ese fenómeno? Bioquímicamente, ese es el fenómeno donde la ingesta de azúcar, la glucosa se pega a esa grasita, ese colesterol LDL y glica, entonces se pone pegajoso. Yo iba a traer una cuchara que la iba a humedecer, pero se me pasó. Con azúcar, para mostrarla cómo se pega el azúcar de esa cuchara, y para pegarla tienes que hacerlo. Más o menos, esa es la glicación que hace el azúcar con ese colesterol. Y le dicen malo, pero ese colesterol no es malo. Colesterol, todo es bueno. Tan es así que el 25% del colesterol lo utiliza el cerebro. Lo que es que reducir el consumo de azúcares. Reducirlo o disminuirlo a la mínima expresión.
como dicen muchos, no usarlo. Tú dejas el azúcar y de 10 enfermos, 7 se curan solos. Y de los carbohidratos que a su vez son también, que producen glicemia, también hay que eliminarlos. Todos los carbohidratos. Los carbohidratos no son esenciales. No son esenciales. Cuando nosotros hablamos en nuestra vida en salud, los carbohidratos no es un alimento esencial. Motivo por el cual nosotros podemos suprimirlo definitivamente. Prescindir de ellos, sí señor. Nosotros tenemos que abocarnos hacia la proteína animal, que es el origen nuestro, carnívoro. Nosotros, era la cacería. Los primeros, los primitivos, ¿de qué vivían? Te vivían de un brócoli o de un coliflor. No, vale, eso no existía. Y entiendo que la dentadura humana es carnívora, ¿no? Claro, y nosotros nos fabricó la naturaleza de esa forma y nosotros nos han abandonado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses. Eso corre pegadito. La industria farmacéutica, la industria alimenticia y la agroindustria. ¿Por qué la agroindustria? Bueno, porque esos cultivos que te están haciendo ahorita, primero, vamos a un ejemplo claro, el trigo. El trigo de mi mamá, que tiene 97 años, y mis abuelos, esto era totalmente beneficioso. Pero ese trigo lo mutaron, le hicieron estudios genéticos. ¿Para qué? Para que se diera no solamente en una época estacionaria del año, sino durante todo el año. Y la otra cosa, para que no se enfermara, que la peste no le llegara a la plaga. Entonces, ese trigo nos da una proteína llamada gluten, que es muy ordinaria, y ella es la responsable de permeabilizar el intestino. Y cuando nuestro intestino se vuelve permeable, por ahí entran todos los delincuentes, los buenos y los malos. Y ahí aparece el cáncer. O sea que el gluten es bueno. Malo, porque abre. Perdón. Abre y esto. ¿Y la intolerancia al gluten? La intolerancia al gluten es el organismo que te está diciendo, no me meta ese veneno. Pero el que no la tiene es peor, porque se lo come y no pasa nada, no da la luz roja. Pero sí se manifiesta porque te vuelve el intestino permeable. Al tú tener el intestino delgado, vamos a hablar así, que es donde se absorben los alimentos, al tú permeabilizar el intestino, que es lo que está hoy en boga, todas las enfermedades tienen ese origen de intestino permeable. Ahora fíjate, tú estás diciendo esto de una invitación o una recomendación a la supresión total, definitiva de los carbohidratos en un país, imagínate, comedor de arepa y de cachapa, sí. Donde la harina de trigo, sí. El maíz es, digamos, una fuente principalísima de la mesa nacional. Bueno, yo que soy margariteño, nosotros, imagínate tú. El maíz, la arepa, nosotros ha sido de verdad fundamental desde pequeño. Pero te quiero decir que ahorita no se compara ese maíz con estas harinas refinadas que estamos consumiendo. Pero algo aporta el maíz a la nutrición, maneras, ¿o no? Todo, el aceite de maíz no es bueno. No es bueno. El jarabe de maíz es el veneno más grande, porque ahí hay una elevación de la glucosa. Y la glucosa es el azúcar, pues, que hablamos de forma. Entonces, todo lo que es carbohidrato, el final es glucosa. Por lo menos yo digo, mira, hay un azúcar salada. ¿Cómo es eso? Entonces digo yo, bueno, tú comes el arroz. Y el arroz te sube la glucosa más que una cucharada de azúcar refinada. ¿Verdad? Sí, señor, el arroz. Entonces, eso es azúcar. Al final es glucosa, claro. Todos los carbohidratos. Todos los carbohidratos, todos. Entonces, me dicen, la diabetes, ahorita me escribió una paciente, sí, hemoglobina glicosilada, insulina basal elevada. Le dije yo, bueno, ¿qué está pasando? Los hábitos alimenticios. La diabetes mellitus tipo 2 se cura por la boca. Como dijo Hipócrates. Hipócrates dijo, tu alimento será tu medicina o será tu enfermedad. Por aquí entra la sanación o la enfermedad. Tú sabes que yo tenía un médico muy amigo, al igual que tú, que él era médico naturista. Él me curó a mí, bueno, me alivió de unos dolores espantosos que yo tenía de la columna lumbar. El doctor Zaguaya, Teorico Zaguaya. Él me decía, por la boca te salvas y por la boca te matas. Parecido a eso que tú estás diciendo en este momento. El sabio Hipócrates sí lo dijo y es así.
esa diabetes que es tan común en el adulto. Si tú dejas de comer los carbohidratos, mira, tú vas a tener una curación sin inventar y sin ser mágico. Ahora, el organismo no requiere de algún tipo de carbohidratos, No, solamente no. productos, vamos a llamarlos, de carne, de proteínas y de vegetales. Solamente con eso es suficiente. Sí. Y voy a hacer un poquito más extrema la cosa, y no de vegetales. Todo eso es carnívoro. Se puede añadir los huevos de gallina. Ese informe del 78 hablaba eso, te prohibían el huevo. Por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, sí. ¿Qué comes tú? ¿Tú comes proteína sola? No, le pones unos platanitos, yo no le pones... peco, yo me persino y peco, me como una arepita de vez en cuando, una empanadita de cazón. Imagínate tú, pero un plato de pasta, hermano. Hoy le dije a mi esposa, mira, estás comiendo empanada, tú sabes que los aceites vegetales de semilla, eso yo lo prohíbo. Y eso es un veneno. Y, no, pero nada más, ok, es así. Hasta uno cae en eso, pero es que ya está estudiado, está demostrado, tiene un respaldo científico muy, pero muy avanzado. Y las enfermedades, la mortalidad por la enfermedad cardiovascular, chicos, ya es a cualquier edad ahorita. Ahora fíjate, yo he escuchado y comparto en sentido conceptual una afirmación que dice que los excesos son malos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, comer mucha carne, por muy buena que sea la carne, comer exceso de carne seguramente también es malo. Así como también eliminar totalmente los carbohidratos no es un exceso que pudiera más bien ser dañino y que eventualmente, bueno, la racionalidad pudiera conducir a que más bien decir vamos a reducir significativamente el consumo de carbohidratos. Bueno, yo me baso mucho en un PhD, un nutricionista español, Guillermo. Oye, eso es una eminencia. Y es verdad, yo no soy quien para decirte no comas más carbohidratos, pero todas las evidencias científicas para tú gozar de una buena salud es eliminando el carbohidrato. Cuando tú dices esencial, es que no lo tienes, tú no lo necesitas, pero hay algo. Ojo, el hígado produce carbohidratos. El hígado o sea, el carbohidrato sí, que el organismo necesita lo produce el hígado, sí. El hígado tiene la neoglucogénesis, nueva, glucogénesis. Génesis es formación de glucosa. Eso lo tiene independientemente independientemente de lo que comas. De lo que comas, independientemente, exactamente. Y eso se da más que todo en la noche, en las horas de descanso. Pero realmente eso es lo que está en boga, eso es lo que tenemos que enfocarnos, disminuir los alimentos procesados, ultraprocesados, disminuir esa margarina, los aceites vegetales. Ojo, no basta con caminar ahorita también para gozar de buena salud. Hay que hacer ejercicio de fuerza, Mario, para aumentar el crecimiento celular, inclusive para la parte cognitiva. Te vuelve más inteligente, o sea, te da otra mejoría desde el punto de vista cognitivo, ejercicio de fuerza. No basta con caminar o con correr, hay que hacer un poquito de ejercicio. Así es. Bueno, yo ando en esa línea, haciendo ejercicio. Tenía muchísimos años que no lo hacía, ahora lo estoy haciendo 2 veces por semana y camino 3 veces por semana. Amigos, estamos conversando con Efraín Rosa, cirujano cardiovascular, pero él se ocupa un poquito más allá de la cirugía cardiovascular propiamente y como ustedes ven, haciendo recomendaciones que son de alguna manera controversiales, pero bastante vanguardistas, basadas, según él mismo nos dice, en estudios serios de profesionales, de investigadores científicos que han determinado que el consumo de carbohidratos es dañino para la salud, que el colesterol no es malo, sino que no necesariamente determina, exacto, es responsable de los infartos que se producen a escala planetaria. Pero bueno, ya vamos a seguir conversando con él sobre estos temas una vez que hayamos cumplido compromisos informativos de la estación y también publicitarios. Al regreso vamos a leer las preguntas, comentarios e inquietudes que puedan ustedes hacernos a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100, de las redes sociales de Radio Rumbo, y en algún momento también abriremos los micrófonos, de modo
que nuestra audiencia pueda a través del 0212-285-2735 y 0212-284-0494 formular algunas preguntas. Y escucharemos también algunas recomendaciones que tiene el doctor Efraín Rosas acerca de un producto que se llama agua de mar isotónica, mineralizada y alcalinizada. Ya nos va a explicar de qué se trata. Ya venimos. Aquí seguimos un rato en las redes. El simposio. Ajá. Me estabas hablando de ese simposio. ¿Cuándo es ese simposio? ¿Y cuáles son los temas que van a estar siendo tratados allí, Efraín? Okay. Este 27 de septiembre va a llevarse en la Universidad Central de Venezuela el simposio anual nacional de autohemoterapia, de actualidades médicas y la medicina biológica integrativa, regenerativa, científica. Eso va a ser en la Universidad Central de Venezuela, en el auditorium del Instituto de Inmunología. Autohemoterapia. Ajá. Explícanos en qué consiste eso. La autohemoterapia es una terapia biológica que consiste en extraer la sangre venosa del individuo, como que te vaya al laboratorio a hacer exámenes de sangre, y va a depender de la cantidad, en este caso 10 o 20 cc, para de esa forma, total, fresca, sin ponerle ni siquiera anticoagulante. Para los exámenes le ponen anticoagulante porque la sangre al salir se coagula muy rápido. Sin anticoagulante, sin ningún aditivo, y se reinserta nuevamente por vía intramuscular o subcutánea a nuestro organismo. ¿Y qué produce? En este caso, glúteo, región glútea o en el brazo, el deltoide, intramuscular o subcutánea. ¿Qué produce? Que esta sangre fresca total comienza a decantar, a filtrarse para entrar a la circulación, pero ya lo que entra es la degradación de esto y crea una información en la sangre de un cuerpo extraño. ¿Y cuál es el objetivo? De aumentar la producción de anticuerpos, porque te están invadiendo tu organismo una sustancia que tú no sabes, pero es tu propia sangre en degradación. Eso fortalece tu sistema inmunológico y ese sistema inmunológico hay unas células llamadas macrófagos, macro porque son grandes, fago porque fagocitan, comen. Ellas son las encargadas de limpiarte todo tu organismo, como el ácido urbano en tu sangre, todas las toxinas, todos los radicales libres, todos los virus, parásitos, hongos, bacterias, todos los macrófagos. Ahora fíjate, me llama la atención porque a mí me ha puesto una cosa que llaman plasma, que también es la misma sangre, que va por un procedimiento, no recuerdo cómo es que se llama, y bueno, y te la introducen de nuevo al organismo vía venosa. Pero me pregunto, sacarte la sangre para inyectarte la sangre en las mismas condiciones en que ella salió, suena como raro, sí, porque sí. Es la misma sangre sin ningún proceso químico previo. Ahí lo que se está estimulando directamente es el sistema inmunológico, es como un reseteo biológico. Ajá. Tú tienes el celular vuelto loco que no te da, entonces tú lo apagas y lo prendes. Ajá. Y vuelve otra vez a toda. Bueno, con esta autohemoterapia se logra ese reseteo biológico y comienza el equilibrio interno, la homeostasis del fisiólogo Cannon. Entonces comienza a equilibrarte. Y es evidente, más que la evidencia científica que existe, porque Lous Moura, un brasileño desde el año 1943, curó a miles y tiene muchos testimonios, miles de personas, pero científicamente en el año 40, otro brasileño demostró, Teixeira, demostró que colocando la sangre una vez intramuscular, aumentaban los macrófagos. El nivel de macrófagos en la hematología es 2%. Cuando tú produces la inyección de tu propia sangre a las 6 a 8 horas, tú haces un hemograma de Chile en una hematología y ves que los macrófagos están en 22%. Es decir, que eso científicamente está respaldado porque aumentan esos macrófagos. Ok, vamos a continuar la entrevista. Hicimos este alto, pero vamos a retomar de nuevo nuestra conversación con el doctor Efraín Rosas. Al terminar el programa escuchan el avance del noticiero.
Continuamos, queridos amigas, queridas y queridos amigos, en buena hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, les comento que me complace muchísimo ofrecer este servicio, recomendarlo, porque tengo conocimiento de la calidad humana de este profesional venezolano y del compromiso existencial que él tiene con la salud de los adultos mayores. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta. También tiene consulta en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y tiene servicio domiciliario para el caso en que el paciente o la paciente así lo requieran. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con el doctor Efraín Rosa. Estamos hablando hoy acerca de novedades médicas que nos está presentando el doctor Efraín Rosa. Nos habló un rato durante la pausa en la señal abierta. Estuvimos hablando sobre la autohemoterapia, que no es lo mismo que la inyección de plasma en el organismo. Y me gustaría saber, después que nos explicaste en qué consiste esa autohemoterapia, Efraín, ¿cómo es que, si eso fue descubierto hace ya casi más de un siglo, cómo es que en Venezuela eso no ha tenido amplio desarrollo como debería tener, dado los beneficios que tú dices que aporta? Bueno, es muy importante porque ella aparece en Francia cuando hay esa revolución científica, médica, en donde el agua de mar, esto que acabas de presentar, esto ya había agarrado su puesto bien serio y bien respetado en Francia y en los países aledaños como Alemania e Inglaterra. ¿Por qué? Porque hubo como una revolución científica. Entonces, en el año 1912, Ribot, un científico francés, empezó a experimentar extrayendo unos 3 cc de sangre y reinyectándole, porque acuérdense que no existían los antibióticos, no habían descubierto todavía la penicilina. Fleming no aparecía por ahí. Fleming aparece en el año 1928 cuando descubre el antibiótico que es la penicilina. Bueno, entonces él notaba que eso mejoraba en las infecciones. Y este científico Ribot empezó a hacerlo más colectivo este tratamiento, y de allí empezaron muchos médicos a aplicarla. Pero hubo algo muy importante empezando el siglo 1910, que aparece el petróleo, que dicen como uno, o bueno o malo, para bien o para mal. En este caso, viene un gringo, Rockefeller, y monopoliza el petróleo, dueño de todo esto. No solamente por el capital, también poder político. ¿Y qué hace? Bueno, tomó esto. En la petroquímica, algunos científicos le dicen, mira, Rockefeller, con esto podemos hacer nosotros medicamentos, con estos derivados del petróleo. Se le abrieron los ojos y dijo, aquí está, más millones. Crea la industria farmacéutica en 1910. ¿No existía antes productos farmacológicos? No, era la medicina natural, la homeopatía, eso que te aplicaron a ti. Tú ganaste porque no tomaste ni ibuprofeno, no tomaste diclofenac, no te bombardeaste tu organismo. Eso que te hizo ese médico. El doctor, te refieres a Zaguaya, que era acupuntura. A eso vamos. Entonces, Rockefeller le dice a un educador, Abraham Flemmer, le dice, estúdiame todo, era docente, educador, estúdiame todo, el tipo estudia todo y monopoliza también los estudios de medicina. O sea, hace la llave y la cerradura, la farmacia y las escuelas de medicina, y financiada por él. Entonces, todo eso, hasta hoy, nosotros estamos padeciendo esa medicina alopática que ahora estamos despertando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Le hizo la guerra a todo lo natural, que era lo que venía salvando vidas. Le hizo la guerra a la homeopatía, encarceló a todos los que practicaban ellos. El agua de mar, que ya René Quinto
finalizando 1897, ya él se había curado de la tuberculosis porque no había antibióticos con el agua de mar. Se había ido ese biólogo, fisiólogo francés a la costa marina, le había dado tuberculosis y se fue a estudiar las propiedades del mar, porque no había la cura para la tuberculosis, no había antibióticos, moría la gente. Y él estudió las propiedades del agua del mar, sus minerales, sus oligoelementos, sus electrolitos, su citoplancton, su zooplancton y todo lo que pudo haber hecho. ¿Para qué? Para hacer el plasma marino. ¿Cómo logró hacer el plasma marino? Bueno, igual, agua de mar isotónica. Cuando uno habla isotónica, ¿qué es igual? Igual aquí al plasma de tu sangre. Esto que ustedes ven aquí, esto tiene la misma concentración de sal que el plasma de la sangre. Eso que tú dijiste, te pusieron plasma rico en plaquetas. Bueno, eso tiene la misma concentración que esto, sí. Entonces, él logró hacer ese plasma marino y se curó el de la tuberculosis, curó muchos niños desnutridos. Hubo una epidemia de cólera en Egipto, lo llamaron, curó a pero miles de personas. Y, por supuesto, empezaron a aparecer los dispensarios marinos en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Y eso, bueno, fue un avance muy grande. Cuando llega a monopolizarse esto, que tomó Rockefeller, la industria farmacéutica, las escuelas de medicina, disminuyó todo esto, porque él, según los que lo conocieron, decía que él no le gustaba competencia, él monopolizaba, eliminaba el vecino, no podía tener competencia. Te pregunto, ¿qué proceso químico media para que se produzca este producto de agua de mar isotónica, mineralizada y alcalina, que lo diferencia del agua marina normal? Yo me tomo un agua de mar, un vaso de agua de mar, ¿no produce los mismos efectos que esta? No, Mario, cuéntanos de qué se trata esa agua. ¿Cómo se produce esta agua? El agua de mar, en su estado natural, tiene demasiada concentración de sal. Te tomas un poquito de agua de mar y te puedes laxar. No es que te va a matar, te va a matar, porque esta misma política que yo te estoy hablando, de la farmacéutica, de la escuela de medicina, ese informe Flenner, también te hablaba que si tomabas agua de mar, te volvías loco y te morías. ¿No han visto películas de náufragos? Bueno, unos científicos se hicieron un náufrago. No llevaron agua y se lanzaron al mar. Ajá. Y ellos avisaban si se veía peligraba su vida, sí. Y se lanzaron a ver. Y entonces empezaron a tomar agua de mar en cantidades pequeñas. Y vencieron todo. No sé, no pasó nada. Y bueno, los árabes le dan sal a los camellos para atravesar. No se llevan garrafones de agua para irle dando. No, es la sal. Entonces, estos compuestos de esto, que es isotónica, porque es igual al plasma sanguíneo, tiene 9 gramos de sal por litro, igual que la sangre. Aparte de todos los oligoelementos, que si tú vas a tomar oligoelementos y minerales, tú vas a tomar yodo, potasio, sodio, magnesio, manganeso, calcio, tú vas a llenar un cuarto de cajitas de medicamentos. Una farmacia no lo tiene. Aquí está todo y en forma natural. ¿Y cómo se produce eso? ¿Una planta? ¿Cómo es eso? Eso no lleva ningún químico. Eso es 100% con agua ozonizada. Ajá. Eso se realiza el proceso. Y ¿con agua de mar o con agua potable? Mar. Tú tomas agua de mar de la profundidad más o menos de unos 30 metros de profundidad, que esté limpio, que esté bello. Nunca de la superficie. Siempre esto más de las profundidades. Un poco más abajo. No tienes que tampoco llegar a... Pues 30 metros es bastante. No, 30 metros es la altitud, pero tú puedes estar en la lancha y te bajas tú mismo y te la pones en la rodilla y la llenas. Lo que te quiero decir es la profundidad donde está. Entonces, esto con agua filtrada, agua en buenas condiciones, pues ozonificada. Nosotros la estamos preparando con ozono y en muchos casos normal. Pero ahí no sobrevive nada, Mario. A esa alta salinidad no sobrevive nada. ¿Cuál es uno de los potenciales de esto? Aparte de que te da todos los minerales
oligoelementos en forma natural, los electrolitos, también te oxigena, regenera y nutre la célula, alcaliniza medio interno. Y oye esto, en un medio alcalino no puede haber enfermedad, es imposible que crezca un cáncer. Otto Warburg, premio Nobel de Medicina en el año 1931, demostró al mundo entero que en un medio ácido y anaeróbico es donde nace un cáncer, es el fertilizante. Y que cuando hay un medio alcalino y con suficiente oxígeno, es imposible que haya cáncer. Por eso se usa ahorita las cámaras hiperbáricas de oxígeno, el ozono, todo eso, y alcalinizando el medio, ahí el tumor baja. Ok, vamos ahora sí, queridos amigos, queridas amigas, a darle participación a nuestra audiencia a través de los teléfonos de Radio Rumbo y también de nuestro Instagram, @Mario Villegas 100. Dice @Manuel Eduardo Celi. Un fuerte abrazo, Mario. Mil bendiciones para ti, tu familia, también para ti, Manuel Eduardo. Mora Héctor 651. Saludos, Mario Villegas. Un abrazo, cordial abrazo también para usted. Creo que ya tenemos una llamada de la señal abierta de Radio Rumbo. Vamos a darle paso a esta persona. Buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenas tardes. Me llama Eduardo, estoy oyendo el programa y estoy oyendo al doctor y bueno, él es médico, yo soy abogado y bueno, médico es médico. Para ser médico hay que aprobar todas las materias de medicina y los médicos no son licenciados, son médicos, doctores, así como nosotros abogados. Ahora, la pregunta para el doctor. Doctor, el corazón tiene un sonido normal, que es tum tum, tum tum. Pero cuando hay un sonido chi, chi, chi en el corazón, ¿qué quiere decir eso? Eso representa peligrosidad. Ok, muchas gracias por su llamada y su pregunta. Vamos a darle paso a otra pregunta y ya el doctor Efraín Rosa va a responderle. Tenemos otra persona esperando, vamos a darle paso. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Oye, buenas tardes. Ahora Zulay Gómez de Cacacia. Adelante, señora Gómez, le escuchamos rápidamente. Yo soy diabético y PT. ¿Cómo? Entonces resulta que ¿Qué dice? No le escuché, Diabético disculpe. hipertenso. ¿Cómo que? hipertensa. Ajá. Entonces el endocrino que me dio me mandó me mandó una medicina que ahorita yo llegué a 50 kilos antes de que me descubrieran la diabetes y resulta que ahorita estoy en 35. Entonces el doctor me dijo, bueno, vamos a pararte la insulina porque es lo que te está haciendo daño. Entonces, bueno, yo la paré, yo me cuido, como lo que yo sé que me puede hacer bien. Entonces yo, doctor, metformina, fue lo que me mandaron. Entonces, vamos a quitarte esa metformina. Entonces ahorita no me acuerdo de lo que me acaba de mandar ahora otra medicina. Entonces veo que sí, me está haciendo mejor y ha aumentado 1 kilo más. Entonces, doctor, ¿por qué esta medicina es tan fuerte que, bueno, de 50 kilos que yo pesaba, llegué a 30 kilos? Bien, muchas gracias a la señora Gómez. Vamos a responderle a estas dos personas. En primer lugar, a la persona que preguntaba acerca de ese sonido del jiji del corazón. ¿Qué entiendes tú de eso, Efraín? Bueno, mira, de esa forma uno tiene que evaluar mucho al paciente. Hay veces que se mezcla el ritmo cardíaco con algunos crepitantes que van acompañando a la respiración. Hay veces que hay especies de un soplo que llamamos soplos inocentes, que es por ese gradiente de presión importante y emite como un soplido, una brisa que va. Y de verdad que es difícil desde acá, de donde estoy, poderte ayudar y decirte, mira, esto es esto. Tienes que tener un estetoscopio en la mano y al paciente... Tiene que ver. Lo que sí es importante en esto, una pregunta de examen, qué bueno para el doctor, abogado que llamó. En el clínico, yo soy de la Universidad Central de Venezuela,
Cuando llegamos al tercer año de semiología, viene un médico, el médico que nos da clase, se pone el estetoscopio, examina a un paciente, le pone el estetoscopio en el pecho y se viene para acá y nos dice, con esto, ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Nos quedamos locos, nada más con ponerle el estetoscopio. Y entonces todos nos veíamos las caras y bueno, entonces, bueno, él nos lo explica. El ritmo de galope. Tú oyes eso al estetoscopio y ese paciente está en insuficiencia cardíaca. Eso sí te lo puedo decir yo, como médico, semiólogo además, que eso es un diagnóstico certero de insuficiencia cardíaca. Okay, Ritmo de galope. Ok, en el caso de la señora Gómez. De la señora, mira, mi amor, yo con todo el respeto, yo te recomiendo que le hagamos caso a ese sabio que vivió antes que Jesucristo, Hipócrates. Él dice, tu enfermedad entra por tu boca o tu medicamento. La alimentación, o es tu medicina o es tu enfermedad. La diabetes, básicamente, es una enfermedad metabólica, pero los cambios que hay que hacer es en la alimentación. Ok, vamos a leer mensajes. Dice @Clayton Lofgren. Dice, lean el estudio chino. No sé qué significa el estudio chino. A lo mejor tú sabes algo de eso, Efraín. @José Luis Quintero 104. Dice, Villegas, estamos volviendo al pasado, comiendo manteca de cochino en vez de aceite refinado, mantequilla por margarina e incluso panela de papelón por azúcar refinada. Hay mucha información y estudios. Por cierto, ¿el papelón sí es bueno? Tampoco. No, igual. Ahí seguimos que es glucosa. Es glucosa, sacarosa, hay que suprimirlo, en tu opinión. Sí. Ok. O comerlo moderadamente. Dice @Ramasi73. Soy paciente del doctor Efraín. Excelente profesional. Saludos para el doctor. Saludos, señor Mario. Excelente programa. Muchas gracias. Bueno, un testimonio de alguien que conoce directamente al doctor Efraín Rosa y ha sido su paciente. @León del Valle 62. Realmente a quién creer. Puedo asegurar que hace exactamente 3 meses se me ocurrió comer chicharrón sin límite y me sentí muy mal, la verdad, posterior a esto. Bueno, si lo comiste, como dice León del Valle, chicharrón sin límite, bueno, imagínate, todo lo que es en exceso, por supuesto que termina siendo dañino. Dice Clayton Love, bueno, digo yo que no soy médico, pero yo como bastante chicharrón, pero me cuido porque sé que es una tentación, es además adictivo. Yo compro un chicharrón que no me lesiona los dientes. En el pasado había tenido problemas con la dentadura. Entonces, bueno, me compro un chicharrón más suavecito, pero tengo que comerlo con cuidado porque es adictivo y entonces si me excedo, por supuesto que va a ser dañino porque todo lo que es en exceso termina siendo dañino. Clayton Lofre agrega, y lean al doctor Greger o van a nutricionfacts.org. Me imagino que tiene que ver con esto que estamos comentando. Y agrega también, o vean al doctor Albuja. No sé quién es el doctor Albuja. Bueno, León del Valle 62. La alimentación juega un papel importante. Aprender a alimentarnos también, ¿qué hay de la cadena alimenticia? Hoy la mediática induce a comer chatarra y todos sus derivados. Sigo leyendo mensajes. Mire, Phil dice saludos Mario, saludos también. Joxy González dice buenas tardes, excelente información. Mire, Phil dice, ¿cuál es el magnesio adecuado para los temas cardiovasculares? Bernabé 66, ¿cuál es el magnesio adecuado? Tú en una ocasión me recomendaste glicinato. Bueno, mira, esto ya como tantos pacientes me han llamado, les quiero simplificar esto. Todo magnesio, citrato, glicinato, bisglicinato, malato, treonato, óxido de magnesio, cloruro, todos al llegar al estómago se convierten en cloruro de magnesio, todo, absolutamente todo. Entonces, el de mayor uso es el citrato, sí. El mejor tolerado, bueno, ya ustedes verán, pero todo magnesio es bueno. Yo sí recomiendo que sea a partir de 400 miligramos la dosis mínima. Que debemos empezar con ella, mínima, exactamente, y tomarlo generalmente en la tarde, a las 6 de la tarde. La otra cosa que les quiero recordar, que el 86% de la población mundial tiene déficit de magnesio. Tenemos que usarlo ya como la cédula de identidad para todos lados. Tu magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio bajo hace que el calcio haga trombos
coágulos y aparecen los infartos en personas totalmente sanas y de cualquier edad, deportistas, comiendo sanos, jóvenes, y le da un infarto en la cancha, en donde sea. Magnesio siempre. Ok, aclaro que efectivamente el doctor Rosas me recomendó el glicinato porque yo tomaba previamente citrato, que él también me lo había recomendado, pero con el citrato tenía un efecto más laxante y el glicinato, la verdad que no tiene ese mismo efecto, o por lo menos Así menor, es. ¿cierto? Sí. Ok, sigo leyendo. Bernabé 6673, doctor, tengo 59 años, soy hipertenso, tomo nifedipina de 20 miligramos, hago 200 flexiones de pecho en 4 sesiones de 50 cada una y 1 minuto de descanso, los hago 4 veces a la semana. ¿Eso me daña la tensión? Bueno, también revolucionario. La sal nunca ha sido el problema por la hipertensión. El problema de la hipertensión es el azúcar. Tú me dejas las harinas, los azúcares, los aceites vegetales, ¿ok? Y tú vas a ver cómo comienzas a mejorar tu tensión arterial. Ok, tenemos otra llamada, vamos a darle paso. Si es tan amable, se identifica y de dónde nos llama. ¿Seré yo? Sí, adelante. ¿Aló? Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. La señora María de Los Ángeles, de acá de Caracas. Adelante, Sí, doctor, le escuchamos. Una pregunta para el doctor. Yo consumo potasio, ¿no? Porque soy hipertensa y me tomo antihipertensivo y orino demasiados minerales, pues. Entonces me recomendaron potasio, pero el primero que usé fue el aminoácido quelado, ¿verdad? Ok, se me ha ido muy bien. Pero ahora fui a buscarlo de nuevo y me conseguí en la farmacia fue citrato de potasio. Quería saber si es lo mismo o realmente no es la misma función, pues. Ok, ya le van a responder rápidamente, Efraín. Mira, el potasio viene gluconato de potasio o citrato, está bien, pero ante todo eso, el agua de mar que está llegando a Venezuela, está aquí en Caracas, va ahora a estar en Barquisimeto y en Margarita, tiene todos los minerales que te hacen falta. Si estás tomando diurético, estás perdiendo minerales, necesitas reponer todo esto en forma natural. Entonces, consigue donde puedas reponer no solamente el potasio, sino los minerales para mantener tu equilibrio interno y mejorar esa hipertensión. Ok, nos quedan apenas 2-3 minuticos. Dice, Yoxi González dice, doctor Efraín Rosa Jiménez, eres nuestro médico por excelencia, nuestro sanador divino, Dios te bendiga. HMM dice, y cuando estás grave, ¿quién te salva? El médico y las medicinas. O sea, tú no estás en contra de las medicinas en todo caso. No, jamás. Bueno, es que aquí nadie está hablando mal de la medicina. La medicina es demasiado buena, una emergencia. Tú tienes un edema de glotis y tú te pones un esteroide que tiene tantos daños, efectos secundarios y te salva la vida. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los fármacos que dan las enfermedades, dan el sueldo mensual para ir a la farmacia a gastar de esas enfermedades crónicas que no curan, ¿ok? Entonces, esos fármacos que en un momento dado te salvan en un infarto, en una reacción alérgica importante, en una inflamación severa, bueno, lo seguimos usando, pero que quede claro que ese mantenimiento con fármacos para las enfermedades crónicas es muy dañino. Quiero decirte con esto, muy importante para toda la población. La tercera causa de muerte en el mundo son los efectos dañinos de los fármacos. No te lo ponen visual, que lo vea el pueblo, pero después de la enfermedad cardiovascular, el cáncer que viene apareando para llegar a empatar las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad. Y la tercera, los efectos dañinos de los fármacos. Bien, Efraín, muchas gracias. Leo un último mensaje, @Florana52. Buenas tardes, gracias por su invitado. Ciertamente es un gran invitado, un gran profesional venezolano. Hay que poner atención a las alertas que él está lanzando a través de nuestro programa, porque es una persona que se ha dedicado a investigar, a estudiar y tiene, además de eso, una larga experiencia en el ejercicio de su profesión y en la investigación. El doctor Efraín Rosa, cirujano cardiovascular. Rápidamente un mensaje final, Efraín. Bueno, El simposio. Ok. Bueno, los invito a todos al 5º Simposio Nacional Anual de Autohemoterapia, Actualidades Médicas
medicina biológica, integrativa, regenerativa, científica. Y acuérdense, en el béisbol decía Carlitos González o Delio Amado León, no hay quinto malo, este es un quinto bueno. ¿Cuándo? Ok. ¿Dónde? Y ahí En la entrada Universidad libre. Central de Venezuela lo estamos esperando el día sábado 27 en el auditorium de inmunología. Todavía hay cupos para su inscripción. ¿Cómo se consiguen esos cupos? A través de los teléfonos 0414-762-1114. Repítelo. 0414-762-1114. Y ahora les voy a dar la cuñita de esto, porque Rapidísimo. esto es demasiado importante, que no hay en ningún otro país. El agua de mar isotónica por los teléfonos 0414-762-1114 y 0212-613-8565. Agradecido, Efraín. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos tenido con nosotros al doctor Efraín Rosas, cirujano cardiovascular. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Ángel Villalobos, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y de faena el gym que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.